Durante el mes de septiembre, en Costa Rica se celebra el Mes de la Biblia. Esta conmemoración motivó a la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión a convocar a personas de diferentes creencias religiosas a un encuentro donde se dieron a conocer otros textos y narraciones sagradas. Tradicionalmente en Costa Rica hemos celebrado el mes de septiembre, el mes de la Biblia, y como parte de la cultura que instalada en nuestro país y en esta parte del mundo, pero donde no hemos considerado toda la diversidad que aquí existe como en todo el mundo, la diversidad de espiritualidades y de narraciones sagradas y de libros sagrados que existen, aparte de la Biblia, y entre ellos nuestros pueblos originarios. Para nosotros es muy importante que nos tomen en cuenta en estos espacios porque no tenemos otra para poder expresarnos el sentimiento de nosotros, qué creemos nosotros sobre el mundo, sobre la tierra, la importancia también. Entonces toda esa cosmogonía está muy solo en el pueblo, pero también es importante expresarlo al externo para que esto de algún modo ayude a las otras sociedades también, que es muy importante. Bueno, soy educadora y como educadora he estado y he vivido experiencias con niños en las escuelas que han sido marginados, ¿verdad? Que han sido elementos de prejuicio por su fe, y la verdad yo siento que si en las escuelas se diera la oportunidad de que todos conocieran diferentes fes religiosas, los niños crecerían con una mente abierta. Hoy, en Una Mirada, conversamos sobre las narraciones sagradas que conviven en Costa Rica. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y CINAR Costa Rica Medios. Hoy vamos a hablar sobre narraciones sagradas, un tema bien interesante porque involucra conocer un poco sobre las diferentes religiones que existen en el país y que existen también alrededor del mundo y que nos acercan más como personas y que pues nos llevan más a la paz mundial y a un ser más hermanos y hermanas en las diferentes creencias que tiene cada grupo o cada persona. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad Alberto Rojas Rojas, quien es académico de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Bienvenido a Una Mirada. Muchísimas gracias por la oportunidad. También está con nosotros Eduardo López Murillo, quien es gestor de desarrollo del Colegio de Licenciados y Profesores Colipro. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Magali Lázaro Quesada, quien es boruca y además es coordinadora del Plan de Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Y también está con nosotros Carlos Murillo Rodríguez, representante de Casa Zen Costa Rica. Bienvenido, don Carlos. Gracias. Además, usted es académico de la Universidad Nacional, ya pensionado. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, definitivamente un tema muy actual, ¿verdad? Porque el tema religioso, digamos, se está abordando alrededor del mundo, tal vez no de la mejor manera, ¿verdad? Tenemos muchas noticias con muchos tintes discriminatorios o que promueven la intolerancia o la persecución de las personas por sus creencias, por sus denominaciones religiosas alrededor del mundo. Y definitivamente hablar sobre las diferentes religiones, cómo se complementan entre sí y sobre todo sobre esas narraciones sagradas que las hacen tan únicas, es muy importante para construir una mejor sociedad. Definitivamente la idea de un programa como este es aportar en la construcción de una cultura de paz, de tolerancia, en la que más bien todos y todas aprendamos unos de otros de estas narraciones sagradas, de estas creencias religiosas que al final, en el fondo, lo que promueven es que seamos mejores seres humanos. Así es. Cuando uno estudia las religiones, una de las cosas que pasa es sorprenderse, el asombro le surge por ver tal cantidad de experiencias para acercarse a lo sagrado, para vivir la espiritualidad, y es tanto y tan variado que uno lo siente inconmensurable y se da cuenta
que la tradición en la que uno nace no está sola. Y eso uno puede sentirlo tal vez mucho, digamos, uno que nació en un país de un tronco cristiano, y entonces uno cree que como que lo cristiano es lo normal en toda parte, pero incluso no se da cuenta que acá en Costa Rica hay infinidad de maneras de acercarse a la espiritualidad y de acercarse a lo sagrado y de celebrar la vida. Y eso, para nosotros en la Escuela Ecuménica Ciencias de la Religión, es un dato maravilloso, espléndido, importante. Más que un peligro, lo vemos como una gran posibilidad de, como usted decía, ir construyendo humanidad, ir construyendo paz a partir del diálogo y el encuentro interreligioso. Precisamente con esta coincidencia con la Escuela Ecuménica, desde el área de desarrollo humano del Colipro, nos ha interesado celebrar, promover la diversidad, porque en una organización que aglomera a más de 60.000, 65.000 personas profesionales de distintas áreas en educación, nosotros entendemos que hay una enorme diversidad, y esta palabra es clave, de pensamientos, de creencias, de sentires, y hemos coincidido con la Escuela Ecuménica en un par de esfuerzos que hemos realizado de forma conjunta en precisamente reunirnos y celebrar, reconocer esa diversidad de tradiciones espirituales, de tradiciones religiosas, donde hemos podido sentarnos juntos y juntas para escuchar al otro, para escuchar con atención, con respeto, con compasión, la forma en la que el otro cree, la forma en la que la otra vive su fe, concibe el mundo, concibe sus creencias, y esto ha sido sumamente rico porque para nosotros trabajamos dos ejes muy importantes. Uno es el de derechos humanos, género e inclusión social, que aquí es precisamente donde para nosotros es importante reconocer esa enorme diversidad que existe en Costa Rica, y el otro es de la construcción de culturas de paz que vos decías, Magali, cómo el diálogo interreligioso aporta definitivamente a la construcción de una cultura de paz. Y esto lo hacemos a la luz de la reforma del artículo 1 de la Constitución, que declara a Costa Rica una república multiétnica y pluricultural. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en estos esfuerzos. Sí, y en el caso particular de Costa Rica, pues definitivamente la tradición indígena es muy importante. Sí, nosotros desde la Universidad Nacional hemos estado haciendo esfuerzos muy grandes porque se visibilice el tema de la pertinencia como un eje de trabajo transversal en todo el quehacer de la universidad. Y en ese tipo de actividades que desde la misma academia y desde una integralidad de diferentes actores, y también que son institucionales y de organizaciones y de personas como tal, que han luchado por visibilizar sus derechos y esa diversidad que tenemos, entonces que nosotros podamos involucrarnos, y más desde nuestro conocimiento, desde nuestra... Porque a fin y al cabo, como creencias, ¿verdad? Nosotros estamos para que podamos reconocer también el conocimiento que se transmite por ese tipo de narraciones como tal. Entonces nosotros desde los pueblos indígenas hemos aprovechado todas estas instancias también para la misma reivindicación de derechos, ¿verdad? Claro. Porque es un derecho nuestro el que se reconozca esto no como un cuento, no como una historia, no como algo exótico, sino como algo que nos representa como desde nuestra identidad, de nuestra visión del mundo. Y aprovecharlo para al mismo tiempo conocer toda esa otra diversidad que hay, y no solamente solo hay pueblos indígenas en la universidad, sino todo lo que convivimos, esa diversidad tan grande que hay, pues es una oportunidad increíble, y que realmente sea desde la experiencia que ella tiene como la Escuela Ecuménicas y otras áreas académicas, en donde nosotros como programa y como movimiento indígena podamos también involucrarnos. Es muy importante, siempre en el respeto de las visiones de nuestros territorios y de lo que está pasando en nuestros territorios, ¿verdad?
no haciendo una nueva comunidad en la parte, digamos, académica, una parte porque somos siempre un vínculo de lo que está pasando a nivel territorial, que es de donde salen estas vivencias que podemos contar y que podemos narrar, y fue lo que hicimos en el momento de compartir nuestras narraciones. Cuando yo me interesé en el budismo zen, fue cuando yo estaba empezando la universidad. Y mi interés era un poco frustrante porque decía, bueno, ¿y de dónde puedo ir a practicar esto? Si quiero practicar esto, tengo que ir a Japón, porque era el único lugar que sabía que practicaban el budismo zen. Hoy, 40 y resto de años después, si un muchacho costarricense quiere practicar zen o cualquier tipo de budismo, hay en el país diferentes centros, lugares en donde puede practicar. Eso quiere decir que la sociedad nuestra ha ido evolucionando y haciéndose más diversa y más rica y dando más oportunidades a los costarricenses. Ya no tengo que ir a ningún lugar, sino que aquí mismo puedo hacerlo. Algo también interesante, yo me formé en un hogar católico, fui a colegio católico, entonces uno está muy permeado por esa tradición. Todos estos años que he practicado budismo zen, entre otras cosas, me ha permitido valorar y apreciar más el catolicismo, el cristianismo, el mensaje de Jesucristo, porque lo entiendo más, es más amplio y está enriquecido por esta otra forma en que veo, digamos, la parte espiritual. Claro, una gran oportunidad que esperamos pues las personas se motiven a raíz de este programa, ¿verdad? A buscar más información, porque definitivamente las diferentes creencias y denominaciones religiosas tienen enseñanzas muy ricas que ojalá todos pudiéramos conocer, compartir, conversarlas, para pues ser mejores personas y construir una mejor sociedad aquí en Costa Rica en tiempos en que precisamente el tema de la intolerancia religiosa está causando tantos estragos en el mundo. De eso vamos a hablar al regresar de la pausa. Quédese con Una Mirada, que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y CINAR Costa Rica Medios, hoy con el tema de narraciones sagradas, porque estamos tomándonos esta oportunidad de darnos una bonita experiencia de conocer qué dicen los diferentes textos sagrados de las diferentes religiones alrededor del mundo, que nos hacen ser mejores personas de alguna u otra forma, y tal vez no nos hemos dado esa oportunidad de conocer qué piensan las personas que profesan otras religiones, en qué creen, cuáles son los valores. Hoy, pues, por supuesto, no los podemos abordar todos, hay muchísimas denominaciones religiosas alrededor del mundo, pero podemos hablar de aquellas que nos sean más cercanas aquí en el país. Ahora, antes de entrar un poco en el detalle de cada una de ellas, tal vez, don Alberto, usted nos podría explicar qué entendemos por narraciones sagradas. Bueno, una narración no es necesariamente un libro, digamos, sí puede estar contenida en un libro. Pues, por ejemplo, por eso hablamos de las religiones del libro, como por ejemplo el cristianismo, que tiene la Biblia, que todas las personas acá conocemos, pero también hemos escuchado, por ejemplo, del Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. También está la Biblia hebrea, que digamos, tenemos un conocimiento, las personas cristianas, por el Antiguo Testamento, pero bueno, es más. Y digamos que esos son como los tres que más uno conoce. Pues entonces hay en estas narraciones, que no solamente son narraciones, son un conjunto de diferentes textos, diferentes discursos sobre... prácticas incluso también. Sí, claro, entonces lo que buscan es precisamente cómo acercarse a lo que ellos entienden como Dios. Están historias fundantes que de alguna manera
tratan de explicar el origen del mundo y de la humanidad, pero que van más allá, que van a la esencia de lo que es ser humano y las relaciones fundamentales de los seres humanos con los otros seres humanos, con la naturaleza, con el mundo y sobre todo también las posibilidades de trascendencia. Digamos que un texto sagrado es un conjunto de todo eso y generalmente está estructurado como narración, como algo que se cuenta, que puede ser transmitido oralmente o por medio de la lectura. Y entonces es importante tener en cuenta que entonces no solamente es algo escrito, hay también narraciones sagradas que se han conservado en la memoria de las personas y se transmiten de una persona a otra por generaciones de generaciones de generaciones, como por ejemplo todas las historias sagradas de los pueblos originarios de Costa Rica, que son maravillosos si uno tiene la posibilidad de conocerlos, y tal vez más adelante podría contarles algunas experiencias en relación a eso. Sí, son una serie de diferentes cosas que son el fundamento de una religión, o sea, de lo que un grupo cree en torno a una divinidad, por llamarlo de alguna manera. Sí, ahora, no necesariamente bueno, tiene que haber una divinidad. Sí, estamos de acuerdo. Don Carlos nos puede ahora contar su experiencia de las narraciones y la vivencia del vivo, que no necesariamente pasa por una divinidad tal y cual la conocemos las personas cristianas. Hay otras enormes posibilidades y eso es lo interesante. Claro, claro. Eso precisamente yo creo que es lo que desde el área de desarrollo humano queremos fortalecer, queremos promover, celebrar, y es el hecho de que como académicos, como académicas, como cientistas sociales, tengamos la posibilidad de salirnos un poco de nuestro propio lugar, ¿verdad? Porque a veces pensamos que todo es, como decía ahora Alberto, todo es como yo lo he pensado siempre. Pensamos que tal vez así siempre ha sido todo y todo el mundo piensa igual, todo el mundo alrededor del mundo. Y nos damos cuenta cuando nos abrimos a este tipo de experiencias que hay muchas formas de ver, muchas formas de concebir, muchas formas de asignar sentido de vida. Y tal vez aquí es de donde lo que quiero reforzar, que respecto de las narraciones sagradas, muchas personas significan en estos textos o en estas tradiciones o en estas manifestaciones sentido de vida y encuentran en estas manifestaciones, expresiones, sentido de vida para sus propias vidas. Y no solamente para sus propias vidas a nivel individual, sino a nivel comunitario. Claro. Entonces, qué rico es nosotros y nosotras como educadores, como educadoras, como profesionales en general, poder primero abrirnos, tener una actitud de apertura, de respeto a otras manifestaciones, donde podemos acercarnos y no concebimos esas otras manifestaciones como una imagen hostil, como algo que amenaza mi propia forma de creer, sino que yo puedo más bien, como decía ahora Alberto, concebir esta diversidad, estas diferentes manifestaciones como algo que enriquece. Y ahí es donde está lo rico, donde yo puedo concebir, donde yo puedo enriquecer mi propia experiencia con la experiencia de las otras personas. Y puedo buscar puntos en común, puntos donde convergemos, puntos donde tal vez nos diferenciamos, pero al final la idea no es ver cómo, qué se diferencia, sino más bien qué compartimos. Claro. Exactamente, qué compartimos como seres humanos. Claro. Eso es lo realmente rico, concebir la diversidad como riqueza cultural. Sí, con usted coincide el pastor luterano Julio Melara, quien conversó con Una Mirada sobre este tema. Para él el diálogo interreligioso es uno de los pilares de la paz, porque es muy importante celebrar y conocer las narraciones sagradas de las diferentes denominaciones religiosas alrededor del mundo y sobre todo en el país en que vivimos, sobre todo aquellas que tienen que ver con nuestros pueblos autóctonos. Bueno, quizás empezar que tradicionalmente en Costa Rica hemos celebrado el mes de septiembre, el mes de la Biblia,
y como parte de la cultura que instalada en nuestro país y en esta parte del mundo, pero donde no hemos considerado toda la diversidad que aquí existe como en todo el mundo, la diversidad de espiritualidades y de narraciones sagradas y de libros sagrados que existen, aparte de la Biblia, y entre ellos nuestros pueblos originarios, que son los más ticos de los ticos, diría yo, y que ellos también tienen su espiritualidad y sus narraciones sagradas, muchos de ellos de manera oral. Y entonces, ¿cómo rescatar todo eso en esa que somos aquí en Costa Rica? Cuando solo se había tomado el mes de la Biblia, es como limitarlo. Pues precisamente en este año que estamos celebrando 500 años de la reforma de Martín Lutero, entonces estamos pensando en qué significa reforma hoy. Y entonces eso nos permite también estar viendo nuestra historia, y que aunque Lutero hizo algo muy bueno para abrir las mentes en un momento histórico, hace 500 años, también en la historia hemos cometido errores, también nosotros como luteranos o como cristianos, cerrándonos ante la diversidad que es el mundo. Los cristianos no somos mayoría en el mundo. ¿Cuántos chinos no hay y son de otras religiosidades, budistas, o la religión que más crece en el mundo es el Islam? Entonces, ¿cómo no considerar todo eso? Estamos en un mundo bastante violento y dijo un teólogo suizo, se llama Hans Kühn, y él dijo, no puede haber paz en el mundo si no hay paz en las religiones, y no puede haber paz en las religiones si no existe un diálogo interreligioso. Entonces, definitivamente muy interesante eso que él dice, ¿verdad? De conocer, ¿verdad? Por ejemplo, ellos ahora se preparan para una celebración, tratar de dar a conocer más el fundamento de su creencia, y hemos convivido con, por ejemplo, en el caso del cristianismo, ¿verdad? En las iglesias históricas que surgieron con el cristianismo han convivido en Costa Rica durante mucho tiempo y no las conocemos. Un gran reto en ese sentido. Don Carlos, iba a decir. Algo que he aprendido en el campo de la economía, acercándose un poquito uno a la parte ambiental, es que la diversidad es central para que la naturaleza se mantenga y los ecosistemas subsistan. Si todo fuera una sola cosa, hay enfermedades y la naturaleza le va a costar más reproducirse. Igual pasa en la sociedad. Una de las características de nuestro país ha sido la democracia. Y en la democracia la diversidad es clave, es el respeto a los otros, a las minorías y así por el estilo. Es decir, y eso es lo que le da estabilidad al país. Bueno, igual es en el campo religioso. El conocer y respetar otras tradiciones es fundamental. Y en la medida en que un país lo promueva y lo fomente, va a tener bases sólidas para que la convivencia sea fuerte, real y más bien haga de esa sociedad una sociedad más sólida. Entonces es clave esta actitud de conocer lo que otras tradiciones practican. En el caso nuestro es algo que es una tradición muy vieja, tiene 2500 años, sí, pero viene de Oriente. Entonces para acá es algo nuevo. Sin embargo, pasan dos cosas interesantes. Una es que en la medida en que aterriza en esta cultura, se enriquece de esta cultura. Es decir, así como los chinos enriquecieron al budismo con el taoísmo, con el confucianismo y con las otras tradiciones que estaban en ese lugar, igual como
sucedió cuando pasó a Japón, ahora que viene a Occidente, el budismo también es enriquecido por esta cultura. Entonces, es importante. Una característica muy básica del budismo es que no es deísta, no es que no le interese el tema de Dios, sino que el tema se centra más en por qué sufrimos los seres humanos y cómo superamos el sufrimiento en esta vida, cómo ser personas plenas y felices en esta vida. Y entonces se centra ahí. Indirectamente, el tema de Dios está ahí, en la medida en que, tal vez usando una imagen del cristianismo, los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en la medida en que nos conozcamos a nosotros mismos, en esa medida también vamos a conocer, digamos, a Dios. Pero, digamos, el trabajo del budismo, en este caso, es centrarse, digamos, a través de una búsqueda interior, conocerse a uno mismo. Y conociéndose uno mismo, entonces uno va a conocer su entorno también. Una rica experiencia esa suya que usted nos mencionaba al inicio y tal vez ahora nos puede compartir un poquito más en detalle de haber tenido esa oportunidad de conocer y formarse en dos denominaciones religiosas distintas. Claro. No, es definitivo. Es decir, uno nace en una tradición y la asume por dado, porque claro, eso es lo que los papás hicieron. Hoy día yo veo al cristianismo desde un lugar neutral y valoro y aprecio todas sus enseñanzas. Claro. Sí, el mensaje de Cristo es sumamente profundo y sumamente válido y pertinente, y en alguna medida no se diferencia de muchas de las cosas que yo practico dentro del budismo zen. Si uno ve el mensaje fundamental del cristianismo es amor, sí, amar al prójimo, etc. Bueno, ese sentimiento tan profundo mueve montañas y hace transformaciones increíbles. Bueno, ahora, ¿cómo yo puedo desarrollarlo desde mi práctica? ¿Cómo puedo yo ejercitar y promover en mí y en mi alrededor ese amor hacia todas las cosas? Entonces, sí hay mucho de común. Sí, esa experiencia es fundamental, y en Costa Rica, por ejemplo, lo mínimo que deberíamos tener es un acercamiento más con nuestras narraciones sagradas de nuestros pueblos autóctonos. Así lo comentó a una mirada David Elizondo, quien es indígena malecu. Él reclama un espacio dentro de la sociedad costarricense para mostrar sus creencias, para compartirlas, para vivirlas con las personas que le rodean. Para él, el fortalecimiento de su cultura es vital para mantenerla de generación en generación. Mi nombre es David Elizondo Marín y yo soy indígena malecu. Y mi pueblo se ubica en Guatuso, zona norte, el cantón número 15 de Alajuela. Para nosotros es muy importante que nos tomen en cuenta en estos espacios porque no tenemos otra para poder expresarnos el sentimiento de nosotros, qué creemos nosotros sobre el mundo, sobre la tierra, la importancia también. Entonces toda esa cosmogonía está muy solo en el pueblo, pero también es importante expresarlo a lo externo para que esto de algún modo ayude a las otras sociedades también, que es muy importante. Creemos en un ser máximo, creemos en Toku, que es el gran espíritu que a nivel global se le menciona. Entonces, para nosotros es todo. Estamos en la tierra, estamos conectados aquí con ella, y por lo tanto hay unas reglas de convivencia para poder vivir en sociedad, y eso lo determina Toku. Y esto va todo enlazado con todo, con la alimentación, con la familia, con el bosque, con los animales, entonces todo es todo. Entonces es importante que conozcan un poco nuestro pensamiento. La cosmogonía de nosotros va todo enlazado y es como algo redondo. No tiene otra forma, sino que es redondo. Y de ahí nacen incluso las celebraciones como la danza, que es Marajilac. Entonces la danza Marajilac se puede hacer hasta circular, tomado de la mano. Entonces eso es muy importante porque a raíz de esa celebración es, por ejemplo, una buena cosecha, una buena pesca, el ritual del matrimonio. Es importante también mencionar que varias prácticas se han ido perdiendo. Entonces también nosotros como malecus, por lo menos los que estamos muy metidos en la lucha, en la divulgación, es decirle al niño o a la misma población qué tan importante es la cosmogonía malecu.
porque eso es como lo que nos rige para vivir en convivencia, cómo colaborar con el medio ambiente conforme a nuestro pensamiento. Entonces, todo eso se le explica, esa parte espiritual que nosotros tenemos como seres y la importancia de la enseñanza. Y es lo que estamos tratando de fortalecer y que no se pierda. Y es una gran herramienta ahorita porque todo va enlazado con todo. Desde la enseñanza, las historias, la cosmogonía, la alimentación y la convivencia en sociedad. En definitiva, conocer las creencias de nuestros pueblos autóctonos debería ser como de primera línea en Costa Rica. Sí, a mí me dejó mucho aprendizaje el espacio que Ecuménicas y las organizaciones nos permitieron participar, porque era cómo reconocemos todas nuestras narraciones que también tenemos en nuestros pueblos, que ahora por un tema de comercio a veces solamente nos vamos a una, porque es la que tiene una imagen. Por ejemplo, en mi pueblo, yo soy del pueblo Oruca, y nosotros tenemos una tradición importante que es en la que se rigen las diferentes dinámicas, que se llama el Juego de los Diablitos. En las fotos que se presentan en el programa se ven algunas de estas imágenes, que son máscaras pintadas, que es una tradición que ha sido muy importante económicamente en diferentes pueblos, además no solo en la nuestra en la actualidad. Que eso también es otro tema que estamos en discusión, ¿verdad? Porque es una cuestión que es nuestro conocimiento de nosotros como brucas, como pueblos indígenas, y que entonces se ve como una moda y se empieza a pasar y no se lee realmente lo que significa esa confección de la máscara, que es también una narración como tal. Entonces no solamente se trata de la narración oral, porque también existen los tejidos, existen la música, existen un montón de expresiones que para nosotros se complementan en ese conocimiento diverso que tenemos. En Costa Rica convivimos 8 pueblos indígenas. Imagínate. Y somos 24 territorios de esos 8 pueblos. Cada uno de esos, el Malecu, el Bribri, el Cabecar, el Nove, los Noves, porque somos muchos, ¿verdad? Somos diferentes. Cada territorio pues también mantiene su cosmovisión y la ha adaptado a su territorio, porque no podemos dejar pasar que somos en la actualidad todos, no solamente el país como tal, los pueblos indígenas, un producto de un proceso de transculturalización, que nosotros hemos luchado por mantenerlo y muchas de estas culturas a nivel mundial han luchado por mantenerse y por eso existir la diversidad como tal. Entonces nosotros en esa oportunidad dijimos, bueno, no vamos a transmitir lo mismo que siempre, a pesar de que sigue siendo muy sagrado, muy importante para nosotros, y entonces llevamos un canto de cuna. Y entonces una canción de cuna como tal representa para nosotros esa transmisión. Pero yo les voy a contar mi experiencia personal también con esto, porque esa transmisión como tal de lo que es el canto de cuna, lo que significa, cuando yo lo comparto con mi abuelita, ¿verdad? Porque mi abuelita, yo se la canté a ella, no ella a mí, cuando ella sí se lo cantó a sus hijos. Y entonces y ella es cristiana. Entonces, y es indígena Oruca, y ella hace sus tejidos. Este es un tejido bribri, no pude traer de mi cultura, pero me pareció importante también traer algo más representativo también de lo que es eso. Ella hace narraciones diariamente tejiendo, ¿verdad? Y entonces, cuando yo le cuento esta canción de cuna que quería compartir, ella me dice, ay, cuando le digo yo y se lo canto, y entonces donde digo que, porque la canción dice, chiquito, chiquito, no llore, no llore, tu mamá anda en el monte, anda trayendo comida, anda trayendo pejibaye, anda trayendo tal cosa. Entonces cuando yo le decía las cosas del monte, pero en brunca, ella decía, qué rico, ay, me dieran mis fuerzas para ir al monte otra vez, me dieran mis fuerzas para comer un pedacito de esa carne. Ese tipo de cosas que entonces ella otra vez renueva, y eso es sagrado para nosotros, porque nosotros ya no lo tenemos como tal. Ya ahora hay parques nacionales, ya ahora hay unas limitaciones tan grandes para ir al monte. A la hora de tejer, nosotros tenemos una tradición que es el pintar con unos moluscos, y se va toda la comunidad a la playa a buscarlo y a no destruir, porque se toma y se devuelve. Y esa transmisión también es sagrada. Entonces es en el uso también de los recursos.
Y todo esto se ve completamente invisibilizado a la hora que una sola cultura, ya sea cristiana o esta, se impone y no se comparte. Pero ya en la actualidad hay muchísimas experiencias en donde la misma cristianidad aporta en esa recuperación, porque también entonces se está aportando en la recuperación de los derechos. Claro. Y verla también desde un punto que no es algo que está ahí, que no se puede mover, sino que se va transformando, porque las sociedades nos hemos ido transformando. Y eso es el resultado de las juventudes indígenas en la actualidad. Tenemos esa posibilidad, pero no nos ensimismamos en que o somos indígenas o vamos a tecnología, o vamos a la tecnología. Estamos entre las dos cosas y mantenemos nuestra identidad. Sí, es que es lo que forma parte del ser de cada persona, de cada grupo, de cada cultura. De eso vamos a hablar después de la pausa. Quédese con Una Mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y CINAR Costa Rica Medios. Hoy con el tema de narraciones sagradas, esa riqueza que tenemos a nuestro alrededor sobre las enseñanzas de las diferentes denominaciones religiosas que hay en el mundo y también en Costa Rica, de las cuales podemos aprender mucho para ser mejores personas. En este marco, Una Mirada conversó con Ligia Morales, quien nos comenta cómo ella nunca había escuchado sobre la fe Bahá'í y que aprender sobre ella la cautivó y hoy la practica con mucha devoción. Ella es maestra y considera muy importante enseñar en casa y en las escuelas la tolerancia hacia otras religiones. Bueno, precisamente yo conocí la fe Bahá'í en la universidad. Cuando yo estaba estudiando, la fe Bahá'í se me presentó por medio de una profesora que venía de Chile. Entonces ella nos puso en la pizarra los nombres de las 9 religiones más grandes del mundo y nos dijo que buscáramos información sobre cada uno de ellos y que diéramos una charla. Obviamente, como siempre he sido un poquillo medio rebelde, siempre me voy por las cosas que menos conozco y las cosas que son más un reto para mí. Entonces, vi la palabra Bahá'í, que ni siquiera sabía cómo se pronunciaba porque nunca lo había visto, era mi primera vez, mi primer encuentro. Entonces leí los principios de Baha'u'lláh y en el primer momento en que los leí pensé y dije, esto es lo que yo siempre he buscado y siempre he entendido que Dios es uno, que la humanidad es una y que todos, independientemente de la fe que profesemos, adoramos al mismo Dios. Fue así como encontré la fe Bahá'í y como fui estudiando poco a poco y fui involucrándome más y más con la comunidad Bahá'í, y fue en Limón cuando yo me hice Bahá'í, cuando acepté la fe. Bueno, soy educadora y como educadora he estado y he vivido experiencias con niños en las escuelas que han sido marginados, ¿verdad? Que han sido elementos de prejuicio por su fe, y la verdad yo siento que si en las escuelas se diera la oportunidad de que todos conocieran diferentes fes religiosas, los niños crecerían con una mente abierta, crecerían con un principio universal en donde ellos vayan a desarrollar el principio de la tolerancia, de la virtud de la tolerancia, que independientemente de la fe que yo profese, hay niños que también creen en otros profetas, pero que si ellos entienden la esencia de las fes y se dan cuenta de que todos creen en el mismo Dios y que todos somos miembros de una gran familia universal, ellos no van a tener ningún tipo de prejuicio de raza, credo, religión, porque lo van a ver de una forma muy real como es. Entonces yo creo que es importante que no solamente en las escuelas, sino también a nivel universitario, que se haga esa apertura para que todos los estudiantes universitarios reconozcan las diferentes tradiciones religiosas y que reconozcan en cada una de ellas el Dios único y verdadero, que es uno y el mismo. Una experiencia muy rica que también vivió Lilananda Das, quien pertenece al movimiento Hare Krishna. Para él considera que Dios es uno y que cada persona debe buscar a Dios, complacer a Dios y ser feliz.
asegura que conocer otras formas de pensar fortalece la fe. Porque nosotros no somos proselitistas, Dios es uno y hay muchas formas de ver y adorar a Dios, entonces por eso es muy importante que la gente busque a Dios por un método fidedigno y que a través de ese método pueda seguirlo. Entonces nosotros no decimos que lo único sea nuestro método, estamos interesados en conocer las diferentes formas de pensar de la gente, compartirlas y fomentar la esencia de la religión, que es buscar a Dios, buscar complacer a Dios, buscar entregarse a Dios. Entonces este evento que tuvimos hoy, yo siento que ese fue el punto clave, ¿no? Diferentes visiones para el mismo objetivo, que todos podamos ser felices sirviendo a nuestros hermanos, a sus hermanas, también a las plantas, a los animales, al planeta Tierra y principalmente a Dios a través de nuestro servicio aquí con las personas que nos rodean. Que abriéndonos compartimos y dejamos que la gente nos comparta, ¿no? Dejamos que nuestra fe se refuerce al ver que hay mucha gente que está buscando a Dios de métodos que me pueden inspirar a mí en lo personal a entregarme más a Dios. Por ejemplo, nosotros somos vegetarianos y hay gente cristiana que se nos acerca y dice, yo el vegetarianismo no lo practico, en mi filosofía no se habla de él, pero yo quiero practicar el vegetarianismo porque siento que me acerca más a Dios, ¿no? Entonces es lo que buscamos, ¿no? Inspirarnos y abrirnos a más diversidad. Es necesario, es menester conocer las diferentes formas de pensar del hombre para llevarnos todos juntos al camino que es entregarnos a Dios. Definitivamente la meta que todos deberíamos perseguir, ser felices, servir a las demás personas. Venimos a este mundo a amar y a ser amados al final. Y no solamente entre las personas, vamos a ver. Sí, también. Va más allá. Va mucho más allá, es como amar la naturaleza, como amar a los seres vivos, a los seres sintientes. Va mucho más allá, pero entonces, por ejemplo, eso uno no lo aprende tanto en el tronco cristiano de donde viene. Entonces, una experiencia muy bonita es a veces poner entre paréntesis la fe que uno tiene, la experiencia de fe que uno tiene, y ya puesta en experiencia, tratar de ir al encuentro de otras personas que tienen otra fe y otra experiencia y tratar de captar su lógica, su cercanía. Pero entonces es eso, uno no va con eso, bueno, es que eso es puro cuento o eso es mentira. Uno pone su fe entre paréntesis, su experiencia, y dice, bueno, voy a tratar de entender, y traspasa la frontera de la fe que uno tiene para entender la fe de la otra persona. Entonces, digamos, pasamos esa frontera y tratamos de captar la experiencia. Y entonces, por ejemplo, tengo 2 años, sobre todo el 16, de trabajar con mujeres bribris y cabécares que estaban recuperando su experiencia y viviéndola para enfrentar cuestiones como cambio climático. Y entonces uno comienza a entender con ellas su dimensión a partir de su tradición sagrada, cómo ven la naturaleza, pero no es cómo la ven, sino cómo la viven, y cómo la viven en su finca, y cómo la viven en su bosque, porque finalmente el templo, por decirlo así, de ellas es su finca tradicional, es el bosque, y entonces que lo consideran sagrado, y a través del bosque y a través de la finca pueden ir descubriendo lo sagrado que es la vida. Y entonces uno comienza a tener una relación diferente con la tierra, con los animales, y lo interesante es que ellos tienen ahí a la danta, tienen al chancho de monte ahí cerca, y dentro de su cosmogonía son seres muy importantes, representan algo vital. Y entonces estar en contacto con eso es es vital para ellos. Y entonces, tener la posibilidad de vivir esa experiencia, cuando uno sale de la experiencia y regresa a su experiencia propia, ve el mundo de otra forma y entonces su misma fe se ve enriquecida.
O sea, ¿cómo se llama? Lo importante de entrar en comunión con los otros, con el medio, con el ambiente, y entonces ya uno ya no puede destruir aquello porque descubrió y sintió lo sagrado de un árbol, de un animal, de un ecosistema. Entonces yo creo que esta es la actitud que uno debería cultivar para ir al encuentro con las otras personas. Sí, y con nuestras tradiciones afrocaribeñas también tenemos un gran pendiente. También en esta experiencia que tuvimos con la Escuela Ecuménica, tuvimos la posibilidad de que una de las personas que participó pudiera compartir un poco acerca de estas tradiciones. Y lo rico es conocer y tomar conciencia de que efectivamente existen otras manifestaciones. Y existen manifestaciones y tradiciones de esos pueblos que emigraron. Ayer alguien decía en una experiencia en la que participé, este país fue construido a través de procesos de inmigración. Todo el mundo sigue vino, siendo. todo el mundo vino y todo el mundo viene de otro lugar, ¿verdad? Y a veces se nos olvida porque pensamos que, bueno, excepto los pueblos indígenas. Bueno, de otros lugares, exacto. Sí, también. Y entender, claro, y entender que así como venimos de otros lugares, el tener esta actitud de acogida, ¿verdad? No temiendo las expresiones, las tradiciones, las manifestaciones de esas otras personas, porque lamentablemente muchas veces seguimos concibiendo y configurando como los otros, como otros amenazantes, en lugar de poder tener una actitud abierta, como la que dice el compañero, de poder conocer, de poder acercarse, como a mí tal vez la metáfora me funciona, como cuando uno tiene la oportunidad de viajar a otro lugar y tal vez uno no va a ir y va a pedir gallo pinto, no, va a ir con una actitud de decir, voy a probar qué otra muestra culinaria, qué otra muestra gastronómica hay, y no voy a comer pinto, porque pinto como en Costa Rica siempre. Entonces voy a abrirme a probar otras comidas, a probar otros sabores, otros sazones. Entonces parto de la experiencia que él mencionaba para poder conocer otras experiencias, otras formas de concebir el mundo, de concebir las relaciones, de concebir la trascendencia, y eso no tiene por qué amenazar o demeritar mi propia forma de creer, sino más bien enriquecerla. Y yo creo que, nos toca propiciar, ser agentes activos en propiciar este tipo de espacios, como los que hemos tenido la posibilidad de propiciar este año, donde podamos sentarnos en círculo. Y el sentarnos en círculo realmente no solamente es algo simbólico, es algo realmente práctico, donde yo pueda ver a toda la gente que está participando, pueda escuchar y pueda atender lo que se está diciendo con muchísima atención, con muchísimo respeto, y viendo a ver qué puedo aprender yo, qué puedo integrar de esa experiencia que la otra persona está compartiendo, qué puedo integrar en mi experiencia. Y eso, lo único que puede hacer es enriquecer. Enriquecer, yo creo que ese es el objetivo. Una mala consejera es la ignorancia. La ignorancia hace que lo que no conocemos se convierta en una amenaza. Entonces, en la medida en que nosotros conozcamos, compartamos, vamos a quitar un montón de fantasmas y de miedos. Entonces, es importante acercar las diferentes tradiciones para de esa manera ver que lo otro tiene sabiduría y que tienen cosas muy importantes que decir y que uno puede aprender y crecer de ello. Entonces, eso es fundamental, combatir la ignorancia, y se hace a través de conocer y compartir. Una experiencia que me ha parecido interesante en los últimos años ha sido las visitas que han hecho a Casa Zen colegios de niños, muchachos de séptimo año, por ahí, llegan a Casa Zen. Ellos están estudiando otras tradiciones, entonces visitan, en este caso, al budismo Zen y preguntan. Y entonces usted ve niños que ya no le tienen miedo, que preguntan sin temor, ¿por qué es esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué es la característica de esto? Entonces, ya desde niños, de jóvenes, tienen una actitud abierta, y eso es importante. Y lo he visto en varios colegios que nos han visitado y que en sus
aulas estudian las diferentes culturas y tradiciones. Y eso me parece que es un muy buen hábito. Sí, muy importante. Sí, a mí me parece que nosotros como agentes, ¿verdad?, que estamos promoviendo estos espacios, tenemos que seguir con la intención, ¿verdad?, de volverlos también, de replicarlos en otros espacios también, y no vernos solamente cada cierto tiempo y así, porque en el caso de la transmisión de conocimiento en nuestros territorios, como pueblos indígenas, lo hacemos en un momento, en la actualidad, los que lo tienen vivo, porque eso es también otra cosa que tenemos que comprender desde nosotros como la diversidad que tenemos. Así como hay pueblos indígenas que tienen su agua, que es un médico tradicional, que tienen esos diferentes roles vivos dentro de su cotidianidad, hay otros que no los tenemos y los rescatamos de otra manera. Entonces, ¿cómo los promovemos para conocernos entre nosotros mismos, los que convivimos como pueblos indígenas, hacia los no indígenas y el montón de la diversidad de culturas que convivimos en este país, ¿verdad? Y en ese respeto, primero, por visibilizarnos, reconocernos en diversidad y en respetarnos como tal. Porque al fin y al cabo, eso es lo que hacemos cada quien a la hora que logramos estos espacios, es reconocernos y respetarnos. Y respetarnos en estas cosas que en la actualidad nos caracterizan también como en estas narraciones, que es que se transforman, que se transmiten de diferentes maneras, que son interpretados desde esa cosmovisión. Los afros nos cuentan, hasta nos hicieron bailar cuando nos hicieron su transmisión de conocimientos con una canción y ya estábamos bailando, ¿verdad? Y otros con sus pinturas, con las imágenes y todo, pero es una narración desde su interpretación también, desde su cosmovisión afrodescendiente, nosotros desde nuestra cosmovisión indígena, que transmite ciertos principios, que eso es lo que a mí más me fascinó de todo esto, que estos principios que nosotros como pueblos indígenas también lo hacemos en esa transmisión, los principios de la colectividad, del trabajo colectivo en conjunto, principios de escuchar al mayor en este espacio, que el mayor es el que está contando la canción de cuna, el principio del trabajo colectivo como tal, en los diferentes ámbitos de lo que hacemos, y verlo y respetarlo como tal en ese sentido y también en la imagen que tiene. Yo les decía y les mencionaba, es que los diablos, y estamos hablando de cosas sagradas, entonces alguien que está viendo algún televidente dice, ¿cómo? Diablos, sí, pero no estamos hablando de, ¿verdad? Y es porque nuestra visión es una imagen que no lo vemos como un diablo. Fue una palabra que en español le pusieron. Nuestro nombre es los cagrú, esas máscaras pintadas que en algunos lugares tal vez han visto, que son de boruca. Estas máscaras... Yo tengo una en mi sala. Ajá, esta representación, el español vino, lo vio y dijo, como un diablo. Pero nosotros es cagrú. El cagruro es una representación que no tiene nada que ver con un diablo. Es un guerrero, tiene un rol en la comunidad. Sí. Y entonces estas cosas, desde el reconocimiento de eso, no como lo exótico, ¡ay, qué lindo! No solo eso, sino de lo que realmente significa, desde la interpretación de cada pueblo, pero para reconocernos y respetarnos y convivir. Conocer esas diferentes creencias, esas narraciones sagradas de las diferentes denominaciones religiosas, definitivamente no va a ser otra que hacernos mejores personas y mejores seres humanos, construir una mejor humanidad para todos y todas, y como decía alguna de los entrevistados ahí, el fin máximo, ¿verdad? Ser feliz, porque en la medida en que seamos felices, hacemos felices a las personas que nos rodean y, como decía don Alberto, a nuestro entorno también. Ojalá que este programa motive a muchas personas a conocer más sobre las diferentes narraciones sagradas que hay a nuestro alrededor, sobre todo las de nuestros propios pueblos, para pues construir una mejor Costa Rica. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Le invitamos a buscar más información sobre este y otro programa en www.una.ac.cr. Esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.